estudiantes, un gusto poderles saludar. Ya les había escrito, pero bienvenidos al octavo semestre, curso de Derecho Notarial 2, su servidor Juan Carlos López Pacheco. Vamos a iniciar con las actividades programadas para este semestre, no obstante las distintas vicisitudes por las que atraviesa nuestra casa de estudios, pero con el ánimo de no perjudicar al estudiantado y tratar de seguir adelante, vamos a dar inicio a las actividades académicas. El curso de Derecho Notarial 2 es un curso que el programa tiene solamente 8 temas, 8 puntos, y vía Classroom me voy a permitir enviarles el programa para que ustedes vayan llevando una fiscalización de los temas que estamos estudiando, porque es importante que ustedes se den cuenta qué temas son los que vamos analizando en el desarrollo de las sesiones. Entonces les voy a pedir favor de que tomen nota del programa. Hoy lo que vamos a hacer, como lo hicimos en la otra sección, lo que vamos a hacer son pequeños comentarios relacionados con los últimos temas. Si hay estudiantes que no estuvieron el semestre pasado con nosotros, pues también bienvenidos. Qué bueno que nos dan la oportunidad de poderles acompañar en este semestre de su formación para notarios en nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y algunos comentarios para que vayan actualizándose, por lo menos en algunos temas que vimos en el semestre pasado, y algunas leyes que es importante que contemos con ellas para poder ir estudiando. Y es importante que tengan sus leyes porque la mayoría de ocasiones hay que fundamentarse jurídicamente con lo que vamos a responder. Aunque este programa es más práctico. Aquí vamos a redactar escritura pública, vamos a redactar auténticas, vamos a redactar los instrumentos públicos que el notario puede autorizar, que vimos el semestre pasado, que son 7 instrumentos públicos que el notario puede autorizar, que está facultado para autorizar de conformidad con la ley. Entonces, vamos a analizar eso, vamos a ver el punto doctrinario, el punto jurídico y el punto técnico. La técnica es la redacción. Vamos a enviarles hojas de trabajo donde se les van a plantear casos para que con base a esos casos ustedes vayan resolviendo los planteamientos que se les formulan y vayan practicando la redacción. Porque creo que eso es lo más elemental. Esas son las dos características que les decían los estudiantes de la otra sección que tiene este curso. Una de las características es que son solo 8 puntos. Y otra característica es que es práctico. Vamos a redactar y se les va a enviar hojas de trabajo. Hojas de trabajo para practicar. Lamentablemente no tienen ponderación, no tienen puntos, pero es para practicar. Se les plantean casos en los que ustedes tienen que indicar qué instrumento público pueden autorizar, tienen que redactar una parte o todo el instrumento público, tienen que especificar qué impuestos tiene que cubrir ese instrumento público, cómo son la forma de que puede reproducirse el instrumento público. Y así vamos a ver los 4 instrumentos que se redactan dentro del protocolo y los 3 que van fuera del protocolo. El programa termina con las actas notariales. ¿Por qué termina con las actas notariales? Termina con las actas notariales porque vamos a ver la mayor parte de elementos doctrinarios de las actas notariales, los elementos jurídicos, cuál es el sustento jurídico de las actas notariales y cómo se redactan las actas notariales. Las actas notariales, la redacción es de una forma diferente a las escrituras públicas, porque las escrituras públicas se redactan con base al Código Civil o con base al Código de Comercio, dependiendo del negocio jurídico que vamos a hacer constar en el instrumento público. En cambio, las actas notariales, la mayoría de veces es sobre los hechos que van ocurriendo, hechos o circunstancias que el notario observa o que el notario tiene conocimiento, y eso es lo que va a redactar el notario. El notario lo que hace es narrar prácticamente lo que está sucediendo en el acta notarial. Así como vimos la narración de algún deporte, del ciclismo, el fútbol, el básquetbol, el béisbol, así como vimos esa narración, pues es lo que hace el notario. Lo único que el notario lo va escribiendo, no solo lo va oyendo, lo va escribiendo en el instrumento público en cuanto a las actas notariales. Entonces eso es lo que vamos a ver, qué leyes vamos a necesitar. Eso es muy importante, sus leyes que necesitamos tener al alcance, porque es fundamental que nosotros vayamos determinando el sustento jurídico de las respuestas
de las formas de redactar el instrumento público. Vamos a necesitar la Constitución Política de la República, vamos a necesitar el Código Civil, porque ahora vamos a redactar contratos, negocios jurídicos, y como ahora ya reciben su curso de Derecho Mercantil, pues también vamos a necesitar el Código de Comercio, porque en el Código de Comercio hay ciertos contratos que están regulados en el artículo 16 y en el 677 del Código de Comercio, que son contratos que deben de constar en escritura pública. Son pocos, pero son contratos que deben de constar en escritura pública. Y entonces, como consecuencia de eso, hay participación del notario. Vamos a necesitar la ley del organismo judicial. Vamos a necesitar también el Código Procesal Civil y Mercantil. Las leyes tributarias. En el semestre pasado me permití enviarles una lista, una nómina de los artículos de las leyes tributarias que se relacionan con el derecho notarial, de los actos o contratos que el notario autoriza, qué impuesto debe cubrir, cuál es el tiempo para cubrir el impuesto, cuál es la forma para cubrir el impuesto. Entonces eso es lo que vamos a ver, y por eso es muy importante sus leyes tributarias, que cuenten con su ley del impuesto al valor agregado, con su ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Esos son impuestos fiscales. Y tenemos el impuesto profesional, que se relaciona con el timbre notarial, que está regulado en la ley del timbre forense y timbre notarial. El timbre forense es para los abogados. El timbre notarial es para nosotros, los notarios, y acostumbrarnos a que vamos a ser notarios. Olvidarnos por un tiempo, ser paréntesis, olvidarnos un poquito del abogado y pensar que vamos a ser notarios. La función del notario es totalmente diferente, como ustedes se recuerdan que lo vimos en el semestre pasado. Es totalmente diferente a la función del abogado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Bibliografía, ¿qué bibliografía pueden utilizar? En la otra sección me preguntan qué bibliografía. Les voy a pedir favor, por hoy vamos a dejar ingresar hasta tarde porque es nuestro primer día, ¿no? Pero sí les voy a pedir favor, yo salgo a las 15:45 de la sección anterior. Trato de salir 5 minutos antes para poder, en lo que hago el enlace y les envío a ustedes el código o a sus correos para que puedan ingresar. Inicié un poquito tarde porque veo que todavía están ingresando a la sesión, pero sí, después de las 4 ya no voy a dejar ingresar porque ya después interrumpe la campanita de querer pedir ingreso. Me acaban de llamar de la coordinación indicándome que va a haber asignación extraordinaria o asignación extemporánea, y entonces me dice que me prepare para más estudiantes. Bueno, pues qué bueno, le digo, porque en la primera sección tuve 49, ahorita me están reportando 31 estudiantes y creo que tenemos capacidad para más estudiantes todavía. La plataforma está para 250 estudiantes, pero en la jornada vespertina, pues lo más que he tenido de estudiantes son 100 estudiantes por sección, es lo más que hemos tenido en la jornada vespertina. Bien, bibliografía, les decía. Tenemos el libro que se llama El Instrumento Público y el Documento Notarial, del doctor, nuestro maestro y amigo muy estimado, ex profesor de nuestra querida facultad, el doctor Neri Roberto Muñoz. Se llama el libro El Instrumento Público y el Documento Notarial. Y tenemos también el libro de también nuestro estimado amigo y ex profesor de nuestra facultad, Ricardo Alvarado Sandoval, que también tiene contratación notarial, contratación civil y mercantil desde el punto de vista notarial, algo así se llama el libro del notario Ricardo Alvarado Sandoval. Esos dos libros no es que los tengan que tener obligatoriamente, no, sino únicamente para que tengamos algunos parámetros, porque como les decía yo en la otra sección, tengo pues la oportunidad, la dicha de que los dos, el doctor Neri Roberto Muñoz fue mi maestro, fue presidente del Instituto de Derecho Notarial al que yo pertenezco, somos amigos, hemos tenido casos juntos, y le he hecho pues algunos comentarios de los libros y me dice, bueno, pues los voy a tomar en consideración y para cuando hagamos
la edición ya cambiada, entonces vamos a tomar en cuenta las observaciones, y lo mismo que le he dicho a mi estimado amigo Ricardo Alvarado Sandoval. Entonces, algunos lineamientos, porque les decía en la otra sección, cuando estamos aquí en el curso, pues vamos a redactar con base a los lineamientos, y yo no son lineamientos caprichosos o que son de mi idea o mis ocurrencias, ¿no? Son lineamientos que están en la ley. Por ejemplo, muchos están acostumbrados a escribir persona de mi anterior conocimiento, y les digo yo, para mí eso no es la redacción adecuada, ¿no? Porque el artículo 29, numeral 3, no regula así, persona de mi anterior conocimiento. Porque en los exámenes del semestre pasado, en lo que redactamos de último, algunos instrumentos que redactamos, encontré una redacción que yo no la había explicado en la clase. Entonces, les digo, ya cuando ustedes estén ejerciendo, cuando ustedes asuman su responsabilidad de su firma, de su autorización, ustedes pueden redactar como ustedes quieran. Pero mientras estamos aquí en el curso, en los lineamientos que yo me voy a permitir darles con base a la ley, insisto, no son ocurrencias mías, es con base a la ley, porque por la ley no regula que el notario hará constar si lo conoce con anterioridad, eso no lo regula la ley. La ley establece fe de conocimiento. Entonces tenemos que decir a quien doy fe de conocer. En lugar de esa frase, persona de mi anterior conocimiento, a quien doy fe de conocer. Bueno, ese es un ejemplo, son los lineamientos que nosotros perfilamos acá en el curso, y hoy en la mañana tuvimos reunión con el director de área, nos comunicamos con los demás docentes del curso para tratar también de establecer lineamientos coherentes, ¿no? Que todos tengamos los mismos lineamientos sobre lo que vamos a exponer, para que no digan, miren, en la otra sección dicen una cosa, aquí dicen otra cosa. Entonces, nosotros ya perfilamos los lineamientos para que el curso tenga una orientación definida. Ahora, si ya no los observan, pues ya nosotros ya hoy en la mañana tenemos una reunión con el director de área. Bien. La evaluación es más práctica. No sé si hay estudiantes que no estuvieron. Yo veo que sí hay estudiantes que no estuvieron con nosotros en el semestre pasado. Pues les doy la cordial bienvenida. Me alegra que estén con nosotros y gracias por la oportunidad que me están dando de acompañarles en este semestre en su formación profesional, específicamente para ser notarios. Eso es lo que tengo que tener en mente. Somos notarios. Y porque la función del abogado es diferente, les decía. No obstante que el abogado también conoce asuntos de jurisdicción voluntaria ante los jueces, pero nosotros lo podemos conocer en nuestra oficina. Tenemos esa gran ventaja, no vamos a tribunales, sino que en nuestra oficina podemos conocer asuntos de jurisdicción voluntaria. Y por eso el curso de Notariado 2 termina con actas notariales, porque las actas notariales son la base de los documentos, de los instrumentos públicos para entrar al curso Notariado 3, que se denomina jurisdicción voluntaria. Todas las actuaciones de jurisdicción voluntaria se hacen constar en actas notariales. Entonces, por eso ahí termina, se les entrega la llave de las actas notariales para que ustedes pasen el Notariado 3 ya con conocimientos, cómo se redacta un acta notarial, cómo se clasifican las actas notarial, cuáles son las partes que integran un acta notarial, qué impuestos cubren las actas notariales, si las actas notariales pueden reproducirse o no pueden reproducirse, ¿a quién le quedan las actas notariales? Pues todos esos elementos son los que concluimos el programa para que ustedes queden ya preparados para, por lo menos, los tres aspectos que les he mencionado siempre: aspectos jurídicos, manejo de leyes; aspectos científicos, definiciones, características, elementos elementos científicos de la doctrina, ¿no? Y el elemento técnico, que es el que vamos a entrar ahora a redactar, cómo se redacta una escritura, cuáles son las partes de las escrituras o de los instrumentos públicos, que vamos a ver auténticas, vamos a ver actas notariales, escrituras públicas, protocolizaciones, todo eso lo vamos a ver, y vamos no solo lo científico y lo jurídico, sino lo vamos a redactar. Bien, eso es entonces para dar inicio. En la otra sección, lo que yo les propuse, y así lo sugirieron ellos también, es que hiciéramos un breve recordatorio de dos elementos importantes: el instrumento público y el protocolo. Porque eso es lo que nos va a servir. El instrumento público es lo que vamos a redactar. Y el protocolo, porque acordémonos que 4 de los instrumentos públicos que autoriza el notario se redactan en papel sellado especial para el protocolo. No sé si hay dudas, comentarios. Vean, dudas, comentarios, observaciones, preguntas que quieran ustedes formular,
porque lo más importante para mí es la participación de ustedes. Y veo que si hay, por ejemplo, Diego estuvo con nosotros en el semestre pasado, también por ahí está, hay una señorita que vi que estaba con nosotros en el semestre pasado, y ya saben más o menos cuál es la técnica del estudio. Y quienes no estuvieron el semestre pasado, pues bienvenidos sean, me alegra de nuevo que estén con nosotros. Solo hay un estudiante que tiene unos números y su nombre. Yo les pido como requisito que tengan el nombre completo. Voy a ver si logro localizar aquí al estudiante. Cuando la dejé entrar, vi que tenía, sí, 146 Gabriela. Entonces solo tiene Gabriela Hernández, 146, y yo necesito que tengan el nombre completo, a lo que les voy a agradecer por esta oportunidad. Dejé ingresar porque bueno, es la primera clase y se lo tenía que decir porque creo que no estuvo el semestre pasado con nosotros. Entonces, yo me recuerdo que el semestre pasado les había mandado un correo donde les indicaba que debían de tener su nombre completo para que yo pueda permitirles el acceso a las sesiones. Si son oyentes y únicamente vienen como oyentes, pero si son miembros de la universidad o de otra universidad y quieren participar como oyentes, porque hemos tenido oyentes de otras universidades, pues bienvenidos, pues la academia es para todos. Las universidades, las iglesias y los hospitales nunca deben de estar cerrados, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ahora están viviendo otras circunstancias, pero aquí estamos siempre en la actividad académica. Entonces, si quieren participar, que no son asignados al curso, pues bienvenidos, pero sí necesito que consignen su nombre completo, por favor. Ese es uno de los requisitos que yo me permití formularles desde el semestre pasado, y así se los formulamos a las autoridades también, que tuvieran el nombre completo. Porque, como les reitero, si son estudiantes que quieran participar, bueno, pues claro, bienvenido José Alfonso, claro, como oyente, pues son bienvenidos. Lo que tratamos de evitar es de que se nos cause algún inconveniente en el desarrollo del curso, porque en alguna oportunidad yo implementé un curso un sábado y sí tuvimos algunos inconvenientes, pero afortunadamente de ahí ya no pasó. Pero bienvenidos, si alguien quiere estar como oyente, pues aquí están las puertas abiertas. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Lo importante es que participen ustedes. Miren, yo llevo horas, desde las 2:15 en punto empecé a hablar. Buenas tardes, licenciado. Sí, Mazariegos Toyón. ¿Cuál es tu Sí, nombre, lo Mazariegos? siento. Eso le iba a comentar, que yo ingresé. Lo que pasa es que al principio, bueno, en este caso la universidad nos pidió utilizar apellidos, pero como usted lo indica, ¿verdad? Usted necesita una cuenta con nuestro nombre. Me disculpo, entré con mi apellido, pero pues ya en la próxima clase voy a entrar con mi nombre, es Francisca. Es un gusto para mí estar aquí y pues yo espero, ¿verdad? Con todo mi corazón aprender muchísimo. Estoy ahí sí que abierta a todo el conocimiento porque pues estoy yo reingresando a la universidad. Eh, Hace 2 años tuve a mi hija y ahorita estoy retomando la universidad y pues espero aprender muchísimo. Gracias, licenciado, pues la bienvenida y pues gracias. Pues bienvenida, Francisca. Me alegra bastante y gracias por su comprensión. Y aquí estamos para apoyarle y felicitaciones por su hija. Éxitos, que eso es lo mejor de la vida, ¿verdad? Sí, Gracias. Samuel Alberto, ¿le escucho? ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, Samuel, gracias, mucho gusto. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Y dándole duro a la notariado para ganar los Siguiendo, 29 ¿verdad? puntos. Qué bueno, El, me el, alegra. el libro del doctor Terry Muñoz, ¿me lo podría repetir, por favor? ¿No? El instrumento público y el documento notarial, así se llama. Lo que pasa es que yo tengo un poquito de discrepancia en cuanto al documento notarial, entonces esos son los comentarios que hablamos con él. Afortunadamente, ambos hemos sido presidentes del Instituto de Derecho Notarial y nos reunimos constantemente, entonces platicamos ese tema, pero yo lo he explicado aquí en la clase. Pero el libro es muy bueno. El libro tiene la redacción de los instrumentos públicos, tiene obligaciones previas, obligaciones simultáneas, obligaciones posteriores. El libro nos puede ayudar bastante en cuanto a darnos una orientación. Sin embargo, no es obligatorio, es optativo. Y hay algunos lineamientos que sí cambian un poquito, pero siempre y cuando se aplique la ley no hay ningún inconveniente. Gracias, licenciado. Muy bien, Samuel, bienvenido.
Bien, entonces, como les decía, si no hay preguntas, y me pueden interrumpir, no me molestan, al contrario, me ayudan. Si hay preguntas, dudas, comentarios, observaciones, pues bienvenidos, ¿verdad? A veces se me puede pasar algo. Yo sé que muchos son parientes de notarios o algunos laboran con notarios, entonces tienen práctica, tienen experiencia y eso lo tenemos que aprovecharlo aquí para todos, ¿no? Hay que compartirlo y si tienen alguna de esas 4 elementos que les menciono, pues les voy a agradecer que participen. Eso es lo importante, la participación en las actividades, en los temas que vamos exponiendo. Ya les mencioné las leyes que vamos a utilizar y vamos a hacer un pequeño repaso en cuanto a 2 temas importantes, el instrumento público y el protocolo. Primero veamos el instrumento público. ¿Se recuerdan que vimos en el semestre pasado todavía el instrumento público? ¿Qué es un instrumento público? Bueno, en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a encontrar regulado que los documentos autorizados por funcionario público, empleado público, en ejercicio de su cargo, y notario, se les llama documentos públicos. A los 3 se les llama documentos públicos. Esos documentos públicos, por estar autorizados por estos elementos personales, producen fe y hacen plena prueba. El funcionario público y el empleado público en ejercicio de su cargo, es decir, que no está de vacaciones, que no está suspendido, o que está en horas inhábiles, entonces no está en ejercicio de su cargo. Pero cuando está en ejercicio de su cargo, esos documentos producen fe y hacen plena prueba, ¿no? Porque ellos tienen fe pública administrativa. Pero también los del notario producen fe y hacen plena prueba, pero el notario tiene fe pública notarial, ¿no? Cuando vimos la clasificación de la fe pública, vimos esas 2 clases de fe pública, y el notario tiene fe pública notarial, ¿no? Entonces, por eso el instrumento público es un documento público. Pero para clasificar, cuando nos dicen documento público, pues puede haber sido autorizado por cualquiera de los 3 funcionarios que citamos. Oigan la palabra que uso, funcionarios, ¿no? Funcionario público, empleado público, en ejercicio de su cargo, y notario. Es un documento público. Pero entonces, para diferenciar los documentos extendidos por empleado y funcionario público en ejercicio de su cargo con los que ha extendido el notario, a estos del notario les vamos a llamar instrumentos públicos, así se les llama, ¿no? Y entonces ya sabemos que el instrumento público es el documento autorizado por notario, ¿no? ¿Y para qué autoriza el notario los instrumentos públicos? ¿Para qué se hacen los instrumentos públicos? Bueno, pues el instrumento público es el documento público, el instrumento público es el documento autorizado por notario, producido para probar, es decir, sirve de prueba, solemnizar aquellos contratos calificados como solemnes, y asegurar la eficacia de sus efectos. ¿Qué quiere decir eso de asegurar la eficacia de sus efectos? Quiere decir que ese instrumento público no solamente sirve de prueba, sino que constituye título ejecutivo. Con base al artículo 327 y 297 y 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues esos documentos constituyen título ejecutivo. Y con base al artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, son documentos probatorios, son medios de prueba, ¿no? Lo dicen para probar. Y aquellos contratos calificados como solemnes, que requieren alguna solemnidad especial, como el testamento, como la constitución de sociedades civiles o sociedades mercantiles, como la renta vitalicia, como la donación entre vivos, ¿qué otro tenemos ahí? Solemne. El mandato, que para su validez necesitan constar en escritura pública. Eso es solemnizar. Por eso es producido para probar, solemnizar
y asegurar la eficacia de sus efectos. ¿Por qué para asegurar la eficacia de sus efectos? Acordémonos que lo que contiene el instrumento público, especialmente las escrituras públicas o escritura matriz, lo que contienen son actos o contratos. Y entonces van a generar derechos y obligaciones. Y la persona que no cumpla con lo convenido en la escritura pública, pues se puede ir ante un juez y que el juez obligue a la persona que no está cumpliendo para que cumpla. Y por eso esos instrumentos constituyen título ejecutivo, porque sirven para ejecutar, para obligar a la persona a que cumpla con la obligación. Y producto de ello tenemos ejecuciones en la vía de apremio, ejecuciones especiales. Por eso es para asegurar la eficacia de sus efectos. El que no cumple, pues, ante un juez, y el juez lo va a obligar a que cumpla lo convenido, lo estipulado en la escritura pública. Esa es la definición, entonces, no es solo de memorizarla, sino que de explicarla, que creo que es lo más importante, y es donde hemos tenido un poquito de cuesta arriba, explicar, ¿no? Defina el instrumento público y explíquelo, o explique la definición. Entonces va a explicar, el instrumento público es un documento autorizado por notario, producido para probar, solemnizar y asegurar la eficacia de sus efectos. ¿Y qué es eso de autorizar? ¿Cómo se autorizan los instrumentos públicos? Porque ese es otro elemento. ¿Cómo se autoriza un instrumento público? Bueno, pues los instrumentos públicos, dependiendo qué instrumento público sea, pues tiene una forma de autorizarse. En el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado, encontramos la forma de autorizar los instrumentos públicos. Hay instrumentos públicos que se autorizan con la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Precedida, quiere decir que antes, primero van las palabras ante mí y a la par siguiente o abajo, la firma del notario. Por eso la vez pasada, cuando terminamos el semestre, todavía logramos redactar algo y les decía, consignamos las palabras ante mí y abajo la firma. Eso es muy importante. Entonces, esa es una forma de autorizar los instrumentos públicos. La firma del notario precedida de las palabras ante mí. Y la otra forma de autorizar los instrumentos públicos es cuando el notario es el propio otorgante. ¿Qué es otorgante? Pues el que otorga. Como dice aquel refrán, el que calla otorga. Pero aquí no es el que calla otorga, aquí es el que firma otorga. Otorgante es la persona que da su consentimiento. Es la persona que da el sí, ¿verdad? Es la persona que da el sí. Y en el contrato las dos tienen que decir sí a sus derechos y a sus obligaciones, respectivamente. Entonces, la otra forma es cuando el notario es el propio otorgante. ¿Cómo es eso que el notario es el propio otorgante? Pero también es el autorizante, porque lo va a autorizar. En el artículo 77 del Código Notariado se determina que el notario puede autorizar su propio testamento. Entonces no tenemos que contratar notarios, ahora muy caros sus notarios, nosotros mismos. Nosotros mismos autorizamos nuestro propio testamento, más como están las circunstancias ahora. Pues mejor un día me siento y me pongo a redactar mi propio testamento. ¿Cómo lo voy a autorizar? Si yo soy el otorgante, yo soy el testador, pero también soy el notario autorizante. Entonces lo voy a otorgar con mi firma, precedida de las palabras, por mí y ante mí. Eso es lo importante, que es la autorización. Entonces vemos, el instrumento público es el documento autorizado, ya sabemos que es autorizar, autorizado por notario, producido para probar, ya explicamos, solemnizar, ya citamos algunos contratos solemnes, y asegurar la eficacia de sus efectos. Ahora el otro elemento, el otorgamiento. ¿Qué es el otorgamiento? Pues les decía, el otorgante es el que dice sí, sí, yo me obligo, sí, yo tengo derecho a vender. Entonces, el otorgamiento. ¿Cómo se otorgan los instrumentos públicos?
Pues en el mismo artículo 29, numeral 12, está el otorgamiento. Se otorga con la firma. Porque podemos decir sí, podemos asentar. Ahora, inclusive, así, ¿verdad? Sí, sí, es una aceptación. Entonces, ese es el otorgamiento, el momento que se da el consentimiento. Acordémonos que de conformidad con el Código Civil 1251 del Código Civil, el consentimiento es un elemento esencial para el negocio jurídico. 1251 del Código Civil. Para la validez del negocio jurídico se requiere capacidad. ¿Qué es la capacidad? ¿Cuántas clases de capacidad hay? ¿En qué momento se adquiere la capacidad? Vean el tema. Ahorita en el transcurso de me dice un estudiante a quien yo le tengo mucho aprecio y me dice, mire, voy a sustentar mi examen técnico profesional. ¿Y usted me puede ayudar? Sí, le dije, nos reunimos 1 hora diaria y empezamos a platicar esos temas. Le digo, ¿qué es capacidad? ¿Cuántas clases de capacidad hay? ¿En qué momento se adquiere la capacidad? ¿Cómo se manifiesta la capacidad? Entonces, vemos ahí que la capacidad es solo como un tema, como un elemento, pues salen bastantes otros que van girando alrededor. Entonces, por eso en 1251, capacidad, objeto lícito y consentimiento que no adolezca de vicio. Eso es muy importante, el consentimiento. ¿Cómo se materializa el consentimiento? Si yo tengo el documento acá redactado, ¿cómo acepto yo esto que está aquí? Yo puedo decir, sí, qué bonito me parece, está bien, yo lo voy a pagar, me parecen las cuotas, me parece el plazo, me parecen los intereses, está bien. Pero no se queda ahí. Yo tengo que materializar. Ese está bien, ese me parece. Tengo que plasmarlo en este documento. Y eso se plasma con la firma. ¿Se recuerdan cuando vimos la definición de firma? La firma es la representación gráfica del consentimiento. Y entonces, ese es otorgar. La persona que da el consentimiento. Tanto el que vende, da el consentimiento. Por el precio, por las condiciones. Y el que compra también da el consentimiento. Las formas de pago, los intereses, si es que no lo va a pagar, el plazo. Entonces los dos dan el consentimiento a través de la firma. Pero ¿y qué pasa si no puede firmar o no sabe firmar? Yo sí puedo firmar, pero fíjate, ahorita tengo lesionada la mano, ahorita tengo un problema físico, tengo un impedimento temporal, no puedo firmar, pero yo quiero realizar negocio. Se le limita, se le coarta su consentimiento. Pues la ley, la legislación establece que si no puede o no sabe, ¿cómo va a dar ese consentimiento? A ver, ¿quién me dice? A ver, José Guillermo, ¿qué dice? Según el artículo 29 en el numeral 12, se puede también la impresión digital del dedo pulgar derecho u otro que especificará el notario si no pudiere con este. Pero si se efectúa tal afirmación, debe de presentar un testigo a ruego. Muy bien, gracias José Guillermo, muy bien, hasta con fundamento jurídico, me parece muy bien. Entonces así es el otorgamiento, es con la firma, y si no puede o no sabe, dejará la impresión digital del dedo pulgar derecho u otro que el notario debe especificar. No tiene el dedo pulgar derecho o no puede con el dedo pulgar derecho, pues será el dedo pulgar izquierdo. Y si no puede con los pulgares izquierdo y derecho, pues será el meñique, el medio, el índice. Pero el notario tiene que especificar. Quien por no poder firmar, deja la impresión digital del dedo anular izquierdo, por ejemplo. Pero, en este caso, debe de firmar un testigo a su ruego. Y por eso se llama testigo rogado. ¿Se acuerdan cuando vimos los testigos en el semestre pasado? 3 clases de testigos. Testigos instrumentales, testigos de conocimiento y testigos rogados. Y ese se llama testigo rogado. Entonces vemos ahí, miren, el artículo 29 es muy importante, porque están las formas de autorizar los instrumentos públicos y está la forma de otorgar. Es decir, está la forma de cómo materializar
el consentimiento en los instrumentos públicos. Bien, entonces ya tenemos ahí qué es instrumento público, ya tenemos cómo se autorizan, ya tenemos cómo se otorgan. Ahora, ¿cómo se clasifican los instrumentos públicos? No sé si hay alguna duda, algún comentario. Ayúdenme, porque es el primer día que empiezo y entonces el esfuerzo. Ya tenía día de no hablar. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Perdone que le retroceda en su clase, lo que pasa es que me quedé atrás en la definición de instrumentos públicos porque se le iba el audio, pero no sé si me lo podría repetir rápidamente, si fuera tan amable. ¿En qué es lo que necesita que repita? La definición de instrumento público. Bueno, claro que sí. Gracias. Bueno, me avisan si hay problemas con el audio o con la plataforma, por favor. No tengo reporte, pero me avisan. El instrumento público es el documento autorizado por notario, producido para probar, solemnizar y asegurar la eficacia de sus efectos. Esa es la definición. No sé si ahí era o algo más, Víctor. Ahí estamos, licenciado, muy fino, gracias. Muy bien. En la legislación no hay definición de instrumento público. Entonces tenemos que ir a la doctrina, ¿verdad? Tenemos que ir al elemento científico. Y esa es una definición breve, pero muy completa, porque hay muchas definiciones de instrumento público. Cada autor, cada tratadista tiene su definición, pero esta es una definición breve, me gusta, porque tiene elementos esenciales, lo esencial del instrumento. Bien, entonces ya vimos la definición, ya vimos la autorización, ya vimos el otorgamiento. Ahora veamos cómo se clasifican los instrumentos públicos. ¿Se acuerdan que mencionamos 7? Escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Lo voy a repetir. Escritura matriz o escritura pública, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma y transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Bueno, aquí tenemos 4. Los otros 3 son el acta notarial, la auténtica o legalización de firmas y la auténtica o legalización de copias o de reproducciones de documentos. Ahí están los 7 instrumentos. Esos son los 7 instrumentos públicos que los notarios podemos autorizar. Entonces, no hay más, no hay más. Ahora, ¿cómo se clasifican? Los 4 primeros, los 4 que mencionamos, esos 4, de conformidad con los artículos 8 y 9 del Código de Notariado, se redactan en papel sellado especial para protocolo. Aquí tengo papel sellado especial para protocolo. La palabra protocolo, el número fiscal, el escudo de armas, tiene un número de registro y un quinquenio. Por aquí abajo tiene el emblema de la Superintendencia de Administración Tributaria. Tiene 25 líneas de cada lado. Este es el papel sellado especial para protocolo. Este está ampliado, porque este me servía a mí para consignarlo en la pizarra, cuando las clases eran presenciales. Entonces lo poníamos en la pizarra, lo ampliamos y replasticamos por 2 razones. Lo ampliamos para que los estudiantes que estaban al fondo pudieran ver el ejemplo. Y lo emplasticamos porque, como ustedes ven acá, tiene un número, aquí una cifra, porque así ejemplificamos. Yo puedo escribir aquí porque está emplasticado y lo puedo borrar, y entonces por eso está así. Pero las hojas de papel sellado especial para protocolo tienen un tamaño aproximadamente como una hoja de tamaño físico, pero este está ampliado. Bien, entonces esos 4 instrumentos, de conformidad con los artículos 8 y 9 del Código de Notariado, se redactan en papel sellado especial para protocolo, ese papel que les mencioné, que les enseñé ahí. Pero el Código de Notariado entró en vigencia
el 1 de enero de 1947. Ahí entró en vigencia el Código de Notariado. 1 de enero de 1947. El 1 de enero es un poquito difícil que uno autorice un instrumento público. Pero ahí entró en vigencia el Código de Notariado. En 1947. Pero el 1 de julio, también 1 de julio, acuérdense de la colonia 1 de julio, esto ya se le queda. El 1 de julio de 1964 entra en vigencia el Código Civil. Y en el Código Civil se incorpora otro instrumento público. Por eso son 4. Porque si ustedes leen el artículo 8, el artículo 9, se van a encontrar 3. De esos 3 llegó hasta 1964, porque en 1964, el 1 de julio, entra en vigencia el Código Civil. Y el Código Civil, en el artículo 962, regula lo siguiente, y vamos a encontrar ahí el fundamento jurídico. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento. Dicho instrumento, ahí está el fundamento, que es un instrumento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervienen. Por todos los que en el acto intervienen. Entonces, ahí está el fundamento. Entonces, a partir del 1 de julio de 1964, además de los que están en el artículo 8 y 9 del Código de Notariado, entra en vigencia el cuarto, que está en el artículo 962 del Código Civil. La transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Entonces ahí tenemos los fundamentos jurídicos de 4 instrumentos públicos que se redactan en el protocolo. El protocolo también se llama registro notarial. Ese es el otro nombre que recibe el protocolo. Cuando mencionemos registro notarial, estamos mencionando protocolo, y cuando mencionemos protocolo, nos estamos refiriendo al registro notarial, ¿no? Artículo 22 del Código Notariado, ahí está regulado el término, ¿no? Y además en el artículo 8, y demás documentos que el notario registra. Ahí está, en la parte final del artículo 8, y demás documentos que el notario registra. Y en el artículo 22, salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Ahí está el fundamento jurídico. Y en la Constitución Política de la República también está el fundamento jurídico. En el artículo 31, registros estatales y demás registros estatales. Eso lo estudiamos en el semestre pasado. Pero si tienen alguna duda después de que ustedes lo hayan estudiado todavía, pues todavía lo podemos seguir analizando. Bien. Entonces ya vimos, ahora cuáles van dentro del protocolo, ya vimos que se redactan en papel sellado especial para protocolo. Ahora los otros 3, ¿no? Las actas notariales, las auténticas o legalizaciones de firma, las auténticas o legalizaciones de copias de documentos. ¿De qué clase de papel se redactan? Pues veamos los fundamentos jurídicos, porque miren, lo que determina la ley es lo que tenemos que observar. Eso es lo que el notario, con base a aquel principio de especialidad, el artículo 110 del Código Notariado, la única fuente del derecho notarial es la ley. El notario no puede hacer, tiene una función pública. 154 de la Constitución Política de la República, el notario tiene una función pública. Y ahí está regulado. Los funcionarios no pueden hacer más que lo que la ley le permite. Claro, nosotros no somos funcionarios stricto sensu, no recibimos sueldo del Estado, pero como tenemos fe pública, se nos da la categoría de funcionario público. Por eso. Y no podemos hacer más que lo que la ley nos permite hacer. No podemos. Entonces, por eso,
En el caso de qué papel utilizamos para redactar auténticas de firma, auténticas de copias de documentos, actas notariales, pues veamos, vamos al 61. Al 61, muy bien, José Guillermo, muy bien, ya nos está aplicando el fundamento jurídico. Vayamos al 61 del Código de Notariado. Pues necesitamos hacer la explicación, Guillermo, porque así yo sé que hay estudiantes que no estuvieron con nosotros en el semestre pasado. En el artículo 61, donde están reguladas las actas notariales, voy a leer la parte conducente. Bueno, mejor la vamos a leer para que se interprete. El notario hará constar en el acta notarial. ¿Se recuerdan que estamos diciendo de acta notarial? El lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las demás personas que intervengan, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor y número de orden del papel sellado en que estén extendidas. Papel sellado. Y veamos en el 55 del Código de Notariado, donde están reguladas las auténticas. Ahí están reguladas las auténticas, tanto de copias como de documentos. Vamos a encontrar en el artículo 55, literal B, en el segundo párrafo. Todas las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el notario. En ambos casos, el acta deberá llevar firma y sello del notario, precedidas en el primer caso de las palabras ante mí y en el segundo caso por mí ante mí. No, pero ¿dónde está lo del papel sellado que se utiliza? Hay un artículo aquí en esto de las auténticas, donde menciona el papel sellado que se va a utilizar, porque antes se utilizaba el papel sellado. ¿Cuál es el papel sellado? Aquí tengo algunos ejemplos. Miren el papel sellado y miren el papel sellado especial para protocolo. Este es papel sellado especial para protocolo. Aquí abajo tiene la palabra protocolo. Y este es papel sellado que menciona el artículo 61 y otros artículos del Código Notariado donde menciona papel sellado. Pero miren esta diferencia. Ahora voy a tratar de ordenarlas aquí para que miren esa diferencia. Miren esto. Tiene distinto color. Y el papel sellado para protocolo solo tiene un color. Se parece, tiene muchas características. Este es el papel sellado que se utilizaba antes que entrara en vigencia, como alguien lo escribió ahí, antes de que entrara en vigencia la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Tiene distinto color porque cada color es una denominación. La denominación más alta era de 100 quetzales y la denominación más baja era de 10 centavos. Aquí creo que hay una de 10 centavos, ¿sí? Esta primera es de 10 centavos, esta segunda es de 50 centavos, esta otra tercera es de 1 quetzal y la última es de 25 centavos. Entonces, cada una tiene una denominación diferente. Entonces, estas ya no se utilizan. Yo tengo algunas ahí porque las guardé con fines de la docencia, ¿no? Entonces, para hacer la diferencia, tengo algunas hojas por ahí guardadas y para enseñarlas. Y entonces, estas eran las que se utilizaban. Si se dan cuenta, tienen las mismas. Tiene el número de registro, tiene el registro, número de orden, tiene el quinquenio, tiene las 25 líneas. Se parecía mucho al papel sellado. Entonces, ese papel ya no se utiliza. En el artículo 45 y 46, alguien las anotó aquí, creo que fue Guillermo quien las anotó, sí, aquí está Guillermo, los anotó. En el artículo 45 le faltó el 46, artículos 45 y 46 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, se determina que a partir de la vigencia de esta ley, de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, sí, también en el artículo 15 se menciona papel sellado en cuanto al índice. Muy bien, gracias, Guillermo. Entonces, en ese artículo 15 también ya no se utiliza el papel sellado. En todos los artículos del Código Notariado, porque hay varios, en el 66 y 67 también se mencionan los testimonios. Entonces, en todos esos artículos que el Código Notariado regula, papel sellado, pongámosle un asterisco o subrayémoslo o incluyámoslo entre paréntesis,
ya no se utiliza ese papel. Porque a partir de la vigencia de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, en sustitución se va a utilizar papel simple, papel bond, tamaño carta o tamaño oficio. A partir de 1992, en que entró en vigencia la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, ya no se utilizan esas hojas. Entonces, la ley posterior modifica la ley anterior, y la ley especial, que es la ley tributaria, en este caso, prevalece sobre la ley de los instrumentos públicos, que es el código notarial. Entonces, los principios de interpretación de la ley. Entonces, aquí tenemos que la ley especial, la ley tributaria, pues es la que regula que ya no se utiliza el papel sellado, ahora se utiliza papel simple, tamaño carta, tamaño oficio. Tendríamos que leer 45 y 46 y después irnos al 33, numeral 10, como lo cita Guillermo, porque ahí es donde se regula. Pero tenemos que leer primero el 45 y el 46 para interpretar el 33, numeral 10, donde se determina que es papel POM, tamaño carta, tamaño oficio. Y los ejercicios que hagamos, pues los podemos hacer en papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. No vayan a utilizar aquí unas hojas que hay que tienen limitación de protocolo, no. Preferiblemente que sea papel español. Si ustedes quieren con líneas, se puede hacer con papel español. Porque el papel español tiene 25 líneas por cada lado. Y entonces ahí podemos redactar, porque necesitamos saber también elementos de adicionados, entrerenglonados, testados, fuera de margen. Ahí es donde podemos ir aplicando esa práctica de la técnica notarial, la redacción de los instrumentos. Bien, ya vimos entonces la clasificación, los que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo. Ya vimos cuáles son, hicimos un pequeño repaso prácticamente de lo que vimos en el semestre pasado. Tal vez solamente como lo que vamos a redactar son instrumentos públicos, solo tenemos que tener presente los requisitos de forma, ¿no? Los requisitos formales. En el artículo 13 del Código de Notariado vamos a encontrar las formalidades del protocolo, ¿no? Eso es muy importante que lo lean, por favor. Yo creo que no nos va a dar tiempo a analizarlos, pero en el artículo 13 están las formalidades que debemos de observar en el protocolo, llamado también registro notarial. Estas formalidades reguladas en el artículo 13, tal vez de una manera así somera, los instrumentos públicos, ya saben que es un instrumento público, se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. En español, ¿por qué en español? Porque la Constitución Política en el artículo 144, 145 determina que el idioma oficial es el español. Entonces tiene que redactarse de esa manera, de manera legible y sin abreviaturas. No podemos consignar abreviaturas. ¿Por qué no podemos consignar abreviaturas? Porque, por ejemplo, SA, todos sabemos que significa sociedad anónima, pero puede ser que para los contratantes tenga otro significado al momento que ellos quisieron consignar eso, pero entonces el notario le dice, no podemos consignar abreviaturas, tenemos que consignar lo que representa, lo que significa las siglas, ¿no? Las abreviaturas. Entonces, por eso es para la interpretación de los contratos, en caso de haber necesidad que el juez interprete el contrato, no podemos consignar abreviaturas. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. ¿Qué firmas? Pues la firma de los otorgantes y la firma de la autorización precedida de las palabras ante mí. En el cuerpo, el protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Por eso esta hoja tiene ahí un número afuera. Esa es la foliación y está escrita en cifras. Y luego en el numeral siguiente, en el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán en letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. El problema es que si hay discrepancia, si consignamos en letras 100 y en cifras consignamos 1000, lo suspenden en los registros, no los escriben, porque hay discrepancia.
no aplican que se va a tener lo que esté escrito en letras, no. Entonces, en el registro le van a decir, se suspende la inscripción por haber discrepancia entre lo consignado en letras y en cifras. Tuve un caso hace poco y llega la persona que iba a firmar y me dice, mire, pero ¿por qué no consigna las cifras, los números, me dijo, los números del DPI? ¿Están los números del DPI? Sí, me dijo, pero es que yo los quiero con números, con cifras, sí, con cifras. Es que yo me acostumbro a consignar con cifras en los instrumentos. Yo solo lo consigno con letras. Y me dice, mire, lo que pasa es que yo soy ingeniero. Yo estoy acostumbrado a ver las cifras. Entonces le digo, mire, yo no lo hago, pero por la justificación que usted me está dando, pues, lo voy a hacer en este caso. Porque yo solo consigno en los instrumentos públicos las cantidades, las fechas y los números con letras. Entonces, en esta oportunidad, por la explicación que me está dando, pues, se lo voy a consignar entre paréntesis. Y entonces tuve que pedirle favor a mi asistente que hiciera la corrección en el proyecto que tenía. Por eso es importante que antes de que esté en el protocolo, hay que hacer una minuta para que lo lean los otorgantes si están de acuerdo, si tienen algún comentario, alguna observación, como en este caso. Bueno, entonces por eso les decía que es preferible con letras, El operador de los registros, el Registro Mercantil General de la República, Registro Electrónico de Poderes, Registro General de la Propiedad, lo que va a buscar son los números, el número de poder, el número de la entidad donde está inscrita la sociedad mercantil, el número de la finca, folio y libro, eso es lo que va a buscar para ir a ver el expediente, ir a ver la bitácora o la secuencia de las inscripciones. Y entonces hay que consignarlo en letras, mayúsculas, con negrilla, subrayado, para que rápido lo encuentre. Ese es el motivo entonces de las letras. Luego, en el numeral 5, los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban. Ya vimos la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Copiarlas textualmente tal como está. La numeración fiscal se refiere en este caso a la que está acá. Esta es la numeración fiscal. Esta es la hoja 22, si no me equivoco acá. Y la numeración fiscal también se compone por el número que está aquí en un costado. Voy a tratar de acercar. El número del registro. Ahí está claramente la palabra registro y el número. Esa es la numeración fiscal. No puede interrumpirse. Esta es la 22, tiene que venir la 23, la 24, la 25, hasta terminar la última hoja. En el artículo 9 del Código de Notariado se establece, y en el 28 de la Ley del Timbre, que las hojas de protocolo se distribuyen por lotes. Cada lote tiene 55 hojas. Entonces esta es la 22. Al llegar a las 55 se terminó. Ahí se va a interrumpir. Porque yo tengo que ir a pagar el impuesto con base al artículo 6 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo. Voy a pagar el impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria y ya me van a dar otras 55 hojas. Pero ya no va a ser la que sigue. Ya será la 300 o la 400, ya se perdió la secuencia relativa. Entonces, por eso se establece que esa numeración no puede interrumpirse, solo por dos casos. En el caso que haya que intercalar un documento que se llama protocolización, ese acto, o en el caso que se termine la serie, como el caso que estoy explicando. Y luego, en el último, los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sean firmados. Si hay espacios en blanco, hay que llenar el espacio. En los registros lo rechazan si hay espacios en blanco. Muchas veces punto y final, y dejan 3, 4 o 5 líneas y firma la persona. Esas 3, 4 o 5 líneas están en blanco. Entonces hay que llenarlas con líneas o con guiones, porque si no se cumple con ese requisito lo pueden rechazar en los registros públicos. Bien, si me dan 5 minutos más, nada más, para quedarme igual que en la otra sección, que tenemos que ver también las formalidades, los requisitos de forma. Los requisitos de forma son 3, como lo vimos en el semestre pasado. Los requisitos esenciales, que están regulados en el artículo 31 del Código de Notariado, requisitos esenciales. Los requisitos no esenciales, que están regulados en el artículo 29, también del Código de Notariado.
y los requisitos especiales. Los requisitos especiales están regulados en el artículo 42 y 44, pues, los más importantes, los que vamos a ver del Código Notarial, porque hay otros, pero los que vamos a enfocarnos nosotros son del 42 en el caso de los testamentos y en el 44 en el caso de las donaciones por causa de muerte. Son requisitos especiales porque, por ejemplo, en el testamento hay que consignar la hora en que inicia y la hora en que termina. Y termina a una hora, siendo las 17 horas con 5 minutos. No termina 20 minutos más tarde, no, eso tampoco es hora. En el artículo 45 de la ley del organismo judicial está cómo se computa el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se computa el tiempo? Y en ese artículo en ningún momento dice cuántos minutos más tarde. Esa es otra redacción que hemos nosotros. Pues les decía que aquí en el curso los lineamientos que vamos a dar son los que tienen que aplicar. Ya cuando ustedes estén ejerciendo, ustedes tengan su título de notario bajo el brazo, pueden redactar como ustedes quieran. Siempre y cuando cumplan por la ley, por supuesto. Pero acá sí, no vamos a usar eso de 20 minutos más tarde, porque esa no es hora. La hora de conformidad con el 45 de la ley del organismo judicial tiene que consignarse 17 horas, ahorita son con 5 minutos. Y es lo último que va, ahí termina. Entonces, ese es un requisito especial en los testamentos, también en las donaciones por causa de muerte, y también en las actas notariales, debe consignarse la hora. Entonces, por eso son requisitos especiales, porque en las demás escrituras públicas, compraventa de bien inmueble, arrendamiento, mandato, o cualquier otro instrumento público no lleva hora. Solo testamento y donación por causa de muerte. Por eso son especiales. Otro requisito especial, la asistencia de testigos instrumentales. En el artículo 51 del Código de Notariado se determina que el notario puede, eso si quiere lo hace, si no, no. El notario puede asociarse o asistirse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. En un contrato de compraventa de bien inmueble, en un contrato de mandato, en un contrato de arrendamiento, puede. Si quiere lo hace, si no, no. Pero, el mismo artículo 51, si se trata de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que establece esta ley. ¿Y cuántos testigos son? Porque ahí no regula cuántos, ahí solo dice asociarse de los testigos que establece esta ley. Entonces, ¿cuántos testigos son? Entonces nos vamos al 42, artículo 42 y artículo 44, son 2 testigos. Se llaman testigos instrumentales. ¿Se recuerda que vimos 3 clases de testigos? Testigos de conocimiento, testigos instrumentales y testigos rogados. Entonces, por eso son requisitos especiales. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta, porque es lo que vamos a redactar. Y como ustedes tienen la ventaja, eso comentábamos hoy con los profesores de notariado, hoy todos los estudiantes tienen la gran ventaja, la gran posibilidad que tienen todos sus códigos, todos sus apuntes a la hora del examen. Ahí pueden consultar todo, que es válido. Es válido. Hasta porra tienen. Sí, hasta porra en equipo ahí haciéndose porra. Entonces es válido, ¿no? Entonces, ese es el tema. Así quedamos en la otra sección. Hicimos este pequeño repaso en cuanto a protocolo, en cuanto a instrumento público. 5 minutos si tienen ustedes preguntas, dudas, comentarios, observaciones. ¿Sí, me escucho? ¿Cuál era el último testigo? Perdone. Hay problema. Pues no tengo reporte de sonido, pero... Wow, qué lamentable. Voy a echar un vistazo. No. ¿Cuál era el último testigo? El último testigo. Perdón, disculpe. Acá se me fue la onda. Testigos, la verdad es que no tienen un orden, ¿verdad? Pero son testigos instrumentales, testigos de conocimiento y testigos rogados. Esas son las 3 clases de testigos. Porque para ahí alguien dice, ¿y los testigos sociales? Pues deme el fundamento, ¿dónde están regulados? Alguien más dice, mire, ¿y los testigos híbridos? Pues deme el fundamento jurídico. No existen, ¿verdad? No sé, alguna otra pregunta. El curso va a ser día lunes y día viernes. Ustedes ya vieron su programa.
necesito que tengan su ley. Hoy leí yo, ¿verdad? Porque no sé si ya tienes leyes por ahí, hasta hoy les cité, pero sí les pido porque me ayuda. A ver qué dice, Cecia, qué bueno Cecia, a ver cuénteme, después José Alfonso, sí Cecia. Licenciado, disculpe, yo tenía un pequeño inconveniente, ¿será que me puede regalar unos minutos al final de la clase? Claro, con gusto Cecia, con mucho Gracias. gusto. Sí, José Alfonso. Buenas tardes. Claro, así es. Sí, con mucho gusto. Me lo puede enviar, yo lo tomo en cuenta y ahí le envío yo el enlace. De acuerdo, gusto que esté participando. Bien, si no hay ningún otro comentario, alguna otra observación, alguna duda, ya están listos para iniciar con todo el ánimo, el curso. El secreto aquí es estudiar. Todo lo que repasamos hoy, espero que hayan podido apuntar. Trato de pausar un poquito algunas cosas que son importantes, que yo estimo que tal vez están tomando nota, no lo sé. O si lo están grabando, porque aquí ya revisé, no tengo cómo grabar el curso. Y si lo están grabando ustedes, pues qué bueno, lo están haciendo. Pero el secreto es estudiar, ¿no? No solo oír, no solo apuntar, sino leer los artículos, porque el fundamento jurídico es muy importante. El fundamento jurídico aquí en notariado, al menos en el curso y las secciones, es importante, porque todas las respuestas deben de llevar fundamento jurídico. Aunque ahora van a ser pocas preguntas. Van a hacer, la prueba se integra por 3 o 5 preguntas que tienen que tener fundamento jurídico y 2 casos para que ustedes redacten. Con base a los lineamientos que damos aquí en el curso. Porque en el año pasado me resultaron algunas redacciones que no eran de mi estilo, entonces les digo yo, por eso les dije hoy, cuando ustedes tengan su título y ejerzan, puedan redactar como ustedes consideren pertinente, pero mientras estemos aquí, seguimos los lineamientos. Bien, si no hay más dudas, comentarios, observaciones, les deseo que tengan buena tarde, nos vemos el día viernes. Muy bien, licenciado, feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Francisca, gracias, igualmente. Feliz tarde, Que tengan buena tarde. muchas gracias. Bueno, para servirles. Feliz tarde, hasta el viernes. Hasta el viernes, Dios mediante.